Buenas tardes, chicos. Ya vamos a dar inicio a nuestras clases. Tenemos que continuar con la primera unidad, la temática que está relacionada con todo lo que es el abordaje en base a terapia manual en relación a lo que es el dolor crónico. Ya por eso hemos ido viendo primeramente todo lo que hacía referencia a las características generales del dolor, a cómo éste inicia, cómo genera una interacción con estructuras vegetativas para transformarse en un dolor crónico, que también le hemos puesto el nombre de hiperalgesia secundaria, ¿verdad? Entonces, por eso que ya al conocer todos los detalles relacionados con su neurofisiología, ahora tenemos que hacer primeramente un abordaje evaluativo bastante rápido para posteriormente ya decidir cómo se hace el abordaje terapéutico. Bien, si hoy día terminamos antes de tiempo el abordaje evaluativo y iniciamos con el abordaje terapéutico, y si no, lo dejamos todavía para la siguiente clase. Pero ahora, si digamos nosotros ya sabemos las características, ya diferenciamos de forma adecuada el dolor, es mucho más fácil categorizarlo y evaluarlo. Si un paciente indica que tiene presencia de alguna molestia o dolor, automáticamente nosotros sabemos que tenemos que hacer una prueba o un conjunto de pruebas para determinar en dónde está localizado específicamente el dolor y cuáles son las características para que tal vez las relacionemos a un tejido en particular. ¿Ya? Entonces, si digamos estamos haciendo un procedimiento de evaluación del dolor en base al test de la sensibilidad superficial, ¿cómo se ejecuta este test, muchachos? ¿Cuál es el protocolo adecuado para ejecutar un test de valoración de la sensibilidad superficial? Muchachos, ¿cómo hacemos la valoración de la sensibilidad superficial? Doctor, para la valoración podemos ver las sensibilidades superficiales y profundas. Podemos empezar comenzando teniendo algunos objetos, ya sean punzantes, suaves o térmicos. De esta manera podríamos empezar a valorar. Ya. Ahora, pero todo tiene una secuencia bastante protocolizada, ¿verdad? Más aún, ustedes que ya conocen todo este procedimiento porque han llevado muchas materias evaluativas en distintas áreas, entonces conocen cuál es la forma adecuada de hacer esta valoración. Entonces hay un protocolo, una secuencia adecuada para hacer la búsqueda de los datos de sensibilidad superficial y entre ellos el dolor. Entonces por eso vamos a ir por partes. Primero, digamos que el paciente tiene esta molestia en la región anterior del muslo. Nos han pedido que hagamos la valoración de la sensibilidad superficial, solo superficial por si acaso, en esta región. Primero, ¿qué hacemos con el paciente? Vamos a ir preguntando, a ver, uno por uno. Alexandra, ¿qué hacemos con el paciente? Perdón, doctor, ¿qué preguntó? Ya, la pregunta es, estamos haciendo la valoración de la sensibilidad superficial en la región anterior del muslo, por lo cual tenemos que hacer el abordaje con el paciente. Entonces, al saber que vamos a hacer este procedimiento, ¿qué es lo primero que hacemos con este paciente? Tal vez preguntarle las sensaciones si le vamos a poner calor o frío, tal vez. Directamente eso. No se olviden que la secuencia indicada, como hablábamos también en las primeras clases, indica que nosotros primero tenemos que posicionar adecuadamente al paciente. ¿Cuál será la posición adecuada para iniciar esta valoración? En sedestación. ¿Están seguros? Sedestación. Sedestación vamos a tener una zona descubierta, completamente relajada, que no tenga ningún tipo de contracción, que no haga ningún tipo de tensión. En Entonces, decúbito dorsal, doctor. De cúbito dorsal tendría que ser, ¿verdad? Para que la región anterior del muslo esté completamente libre para hacer la valoración. En relación a esto, tenemos que después de posicionar al paciente, pedirle que se descubra, ¿verdad? Si tiene un short o si tiene un pantalón, que se lo retire. Siempre ustedes tienen que preguntar al paciente si necesita ayuda,
Si de alguna forma ustedes pueden colaborar para que se descubra la zona, tal vez el paciente no tiene la posibilidad de hacerlo de manera independiente, entonces ustedes colaboran con ese dato. ¿Ya? Una vez que ustedes ya han descubierto la zona, recién tienen que explicarle al paciente qué van a hacer. No pueden hacer un procedimiento sin buscar el consentimiento verbal del paciente. Tal vez el paciente está muy nervioso, tal vez el paciente no quiere formar parte de la evaluación que ustedes van a realizar. Hay que tener mucho cuidado en ese detalle. Por eso, lo que ustedes van a hacer es interactuar en todo momento con el paciente. Primero preguntándole si está de acuerdo y explicándole cómo va a ser el procedimiento. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es ya iniciar el procedimiento. Ahora sí, el procedimiento de evaluación de la sensibilidad superficial, ¿qué indica? Primeramente, tengo que vendar los ojos del paciente. ¿Por qué razón? Porque el paciente no tiene que observar qué tipo de material voy a hacer o qué tipo de estimulación voy a hacer o el lugar donde estoy haciendo esta valoración. Porque si no, entonces da lugar a que pueda haber errores en la interpretación del resultado de la prueba. Entonces, por eso, si no vendo los ojos del paciente, por lo menos pedirle que se cubra o ver otra forma en la cual el paciente no observe la valoración que estoy realizando. Y una vez que se haga eso, recién hacer el protocolo de ejecución de la prueba. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hacen? Ya estando con el test de evaluación de la sensibilidad. ¿Qué es lo primero Doctor, que hacen? Pero buenas tardes, doctor. María. Perdón, una pregunta. Antes de hacer la exploración en base a técnicas y después de que el paciente, o sea, no deberíamos preguntar al paciente si presenta un dolor, o sea, seguramente nos va a decir que presenta un dolor en la zona del muslo, si es al movimiento, si es al reposo, antes de hacer la parte de la examinación con diferentes utensilios o palpación. Ya. Mira, José María, es importante que lo menciones. Ahora, imagínense, no solo tendría que yo preguntar eso, tendría que preguntar muchas cosas. Tendría que preguntar primero motivo de consulta, antecedentes, tendría que preguntar descripción de la enfermedad actual, tendría que preguntar escala de EVA, tendría que preguntar movimientos en los cuales siente la molestia, tendría que hacer algunas pruebas básicas de movilidad, todo eso. Pero ahora estamos pasando directamente a lo que es la valoración de la sensibilidad específicamente. Ya, todo lo demás es evidente que sí tienen que hacerlo. Por eso hasta la anterior clase hablábamos de cuál es el protocolo a seguir cuando estamos buscando datos relacionados a la evaluación subjetiva. Ya, pero eso ya lo hemos dejado de lado. Ahora estamos específicamente entrando a solamente caracterización del dolor. Y en este caso estamos utilizando este test. Entonces, por eso ya les pido que participen en relación solamente a este test, dejando absolutamente todo lo demás de lado. ¿Qué es lo primero que hacemos ya entrando a este test? ¿Con qué elemento vamos a tener contacto en relación a la piel del paciente y en relación a su percepción? Yo pienso, doctor, que sería con el tacto, o sea, incluso no en la zona del dolor, sino de afuera hacia la zona, primero alrededor, y luego ir poco a poco hacia la zona del dolor. Contacto. A ver, ¿cómo hacemos la valoración contacto? Eh, con la, con las manos, doctor, o sea, en este caso podemos utilizar los dedos, dos dedos o tres, y ir explorando de esta manera. Ya, a ver, necesito que sean un poco más detallados. Estamos bien, estamos participando, eso me alegra porque generalmente se quedan mudos, pero ahora estamos participando, pero necesito que seamos un poco más detallados. Están en octavo semestre. Se supone que todo lo que es anatomía básica, fisiología, biomecánica y materias de evaluación pues, se están dominando a la perfección. Ya no hay ninguna materia de evaluación a este nivel. Por eso es que yo pienso y asumo de que tenemos ya dominio bastante claro de cuál es el protocolo adecuado. ¿Cómo hacemos valoración de la sensibilidad superficial? Primeramente, ¿qué valoramos? A ver, ya, para que no nos confundamos en el procedimiento, ¿qué es lo que vamos a valorar en sensibilidad Doctor, superficial? ¿Qué pertenece? A ver. doctor, sabía que era para la sensibilidad superficial es tacto, dolor y temperatura. Para el tacto es como mi compañera estaba diciendo con el pulpejo de los dedos, un estímulo cutáneo de céfalo-caudal o próximo distal, si más no me equivoco, doctor. Ya, a ver. Nosotros no hacemos la valoración primeramente con el tacto en relación a la presión con los dedos, porque si nosotros presionamos, tocamos o rozamos, ya estamos haciendo estimulación de mecanorreceptores. Y los mecanorreceptores de presión, como son los corpúsculos de Pacini y Ruffini, van a entrar en interacción. Lo que nosotros primero necesitamos es determinar si el paciente siente adecuadamente un síntoma de estimulación de tacto superficial o tacto leve.
No se olviden que el Por, tacto leve viaja por la vía justamente epicrítica, que viaja por el cordón lateral. ¿Y qué tipo de estímulos recibe? Solamente relacionados con tacto superficial en la piel. En este caso, si nosotros vamos a realizar esto, tenemos que encontrar un elemento que genere la menor agresión, si es que el paciente tuviera alteración de la sensibilidad, y de esa manera diferenciar si es que realmente tiene esta alteración o no. Por eso siempre se utiliza un algodón. Paciente con los ojos vendados y un algodón. Con el algodón nosotros exploramos la zona específica. Obviamente que la zona específica, si a ustedes les piden hacer en su examen de grado, o como yo, tal vez en el examen parcial, ya sea de forma práctica o teórica, les vamos a decir topográficamente a dónde tienen que dirigir la exploración, que podría ser sobre un dermatoma en particular. Sabemos cuáles son los dermatomas, ¿verdad? ¿Cuál sería el dermatoma relacionado con la región anterior del muslo? ¿A qué zona pertenece el dermatoma? puede ser entre la L4, L5. Ya muy bien, podría ser entre L4 y L5, zona anterior del muslo y zona interna, perfecto. Ahora, en esas zonas que tenemos que hacer la exploración. Primero con el algodón, ¿por qué? Como les repito, siempre con el algodón, porque es un estímulo bastante básico el que el paciente tiene que percibir, bastante simple. No tiene que ser un elemento agresor, un elemento muy rústico, con una textura muy rugosa, porque si el paciente tiene alteraciones de la sensibilidad, pues se puede exacerbar esta percepción. En cambio, si el paciente siente algún tipo de alteración ante el roce con el algodón, pues ya nos estamos dando cuenta que hay una alteración, ya sea porque lo siente o porque no lo siente. Si el paciente no siente ningún estímulo con el algodón y después lo comparamos en la región contralateral, en la secuencia adecuada, que es en sentido disto-proximal o caudocefálico o caudocraneal, ¿por qué razón? Porque estamos siguiendo el trayecto nervioso de recolección de información, entonces siempre lo hacemos en ese sentido, ¿ya? Hacemos eso. En el segmento que nos han pedido explorar, no encontramos respuesta. El paciente no siente absolutamente nada. ¿Qué tipo de terminología le damos a esa alteración? Normoestesia, ¿podría ser, doctor? No siente el paciente normoestesia es cuando la sensación es normal, o sea, le pregunta al paciente, ¿siente? Sí, estoy sintiendo. ¿En dónde siente? En la parte de mi muslo. Vamos a otra zona. ¿Siente? Sí. ¿Dónde siente? También en la parte de mi muslo, en esa misma zona, pero en la pierna contraria, en mi miembro inferior, del lado contrario. Excelente. Estamos localizando adecuadamente el dolor y estamos percibiendo adecuadamente. Eso sería la que se llama la normoestesia. Pero ahora, si el paciente no está sintiendo el estímulo, ¿qué se denomina ese tipo de alteración? Hipoestesia Disistesia, podría ser. doctor. Ya, hipoestesia. ¿Qué diferencia hay entre la hipoestesia en relación a la hipoalgesia? La hipoalgesia sería, doctor, una disminución del dolor y la hipoestesia sería una Disminución de la sensibilidad térmica y sí, disminución de la sensibilidad térmica sería en la en la hipoestesia, en la hipoanalgesia sería disminución de la sensibilidad del dolor. Ya. Cuando estamos utilizando el término estesia, el término estesia hace referencia solamente al tacto, ya sea profundo o superficial. Si una persona tiene una normoestesia, porque no tiene alteraciones en cuanto a la percepción táctil. Si una persona tiene una hipoestesia, es porque tiene una disminución en relación a la percepción de estímulos táctiles. No utilicen el término porque el tacto ha disminuido, porque el dolor está disminuido. Tenemos que ser bastante coherentes, chicos. Ya más aún si vamos a utilizar un lenguaje común con otros profesionales. Disminución de la percepción de estímulos táctiles implica que el paciente no va a sentir lo que en el lado contrario o lo que en otras zonas del cuerpo está sintiendo con el algodón en este caso, porque es la primera valoración que estamos utilizando. Entonces, por tanto, estamos pensando que el paciente, al no percibir esto, está cursando con una hipoestesia. Obviamente después lo vamos a llegar a corroborar con otras evaluaciones. No podemos ser concluyentes con una sola prueba, ¿ya?
Además de eso, ¿habrá alguna diferencia entre la hipoestesia y la anestesia? ¿Cuál será la diferencia entre hipoestesia y anestesia? Que una es disminución y la otra es pérdida total de la sensibilidad. Excelente, ¿verdad? Y entonces, si en el caso les digo, el paciente no siente nada, pues sería anestesia. Si el paciente siente algo mínimo, tal vez mínimamente distorsionado, sería una hipoestesia, ya en relación a este primer estímulo. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente siente una sensación exacerbada? Digamos que hago el roce con el algodón y el paciente dice, ahí siente como si algo me estuviera molestando, au, au, me duele como si me quemara. ¿Qué tipo de terminología podría utilizar yo y por qué el paciente podría llegar a sentir ese tipo de alteración? En este caso podría ser una hiperalgesia. Ya una hiperalgesia, estaría el término adecuado, estamos utilizando el término hipoestesia y anestesia, el término hiperalgesia, ¿estaría bien dentro de ese contexto? Sería hiperestesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué diferencia entre la hiperestesia y la o hiperalgesia? Que son los dos términos que se utilizan. Aquí es un poquito más complejo, porque la hipoestesia es bastante fácil de poder discriminar en relación a la hipoalgesia o la anestesia en relación a la analgesia. Pero cuando utilizamos el término hiper, ¿qué nos diferencia una hiperestesia de una hiperalgesia? La hiperalgesia, por concepto básico, debería ser el incremento en la percepción de estímulos dolorosos. La hiperestesia, por un concepto básico, debería ser incremento en la percepción de estímulos táctiles. En los dos casos, el paciente llegará a sentir lo mismo. No, doctor. A ver, entonces, ¿cómo sería la diferencia entre estos dos casos? Uno con hiperalgesia y otro con hiperestesia. Sería, uno es la sensibilidad, sería doctor, y el otro es, como había dicho, el dolor. Sensibilidad de dolor sería prácticamente algo muy similar si lo estamos llevando a este contexto. Entonces, ustedes pónganme ejemplos. Dos pacientes distintos, uno con hiperalgesia, ¿qué va a sentir? Y uno con hiperestesia, ¿qué va a sentir? El paciente con hiperestesia va a sentir un incremento a la percepción del roce que le hagamos con algodón. ¿Ya? ¿Va a ser doloroso o no? Sí. Ya, puede llegar a ser doloroso. Entonces, ¿y en una hiperalgesia, qué va a sentir el paciente? Mm, nada. ¿La sentiría en una hiperalgesia? En una analgesia te creo que no sienta nada, pero en una hiperalgesia, Va a sentir mucho dolor, doctor. mucho dolor, algo exacerbado, ¿verdad? Algo que está fuera de lugar. Diferencia con una hiperestesia. En la hiperestesia generalmente se genera un movimiento reflejo, como una reacción, como si estuviéramos estimulando un reflejo cutáneo superficial. Es ahí donde nosotros vamos a sentir que un músculo se contrae, se pone tenso, sin que el paciente diga, me duele algo. Si ahora esta sensación está acompañada de dolor, el paciente está cursando con ambos, una hiperestesia y una hiperalgesia. Si solo fuera hiperalgesia, el paciente nos va a decir, aún me duele. Lo estamos rozando solo con algodón, no debería dolerle, ¿verdad? Pero le duele al paciente. Entonces, esa hiperalgesia ya es signo patognomónico de una alteración de la sensibilidad superficial, que incluso puede estar cursando con una alodinia. ¿Alguien sabe el concepto de alodinia, muchachos? Que no hay dolor. Alodinia, que no hay dolor. A ver, otro Doctor, análisis. sería un dolor muy sensible, o sea, incluso al viento, al movimiento, a pequeños dosis, o sea, sería un dolor muy exagerado, muy excesivo. Ya, perfecto. Tiene un poquito más de relación. ¿Algo más para complementar, tal vez? Ejemplo, la neuralgia de trigémino, doctor. Ya, muy bien. Podría ser una neuralgia, que sea una alodinia, excelente, sobre todo cuando pasa una etapa crónica. Muy bien. Ahora, el concepto básico de alodinia es una percepción dolorosa a un estímulo no doloroso.
de origen vegetativo. O sea, la alodinia ya es porque hay una comunicación vegetativa. Es lo que nosotros hablábamos la anterior vez en relación al dolor crónico. Ya hay una hiperalgesia secundaria cuando hay dolor crónico. Y de la hiperalgesia secundaria a la alodinia es un paso bastante corto. Es una línea bastante delgada. Entonces, es muy común que en pacientes con dolor crónico se dé ya la alodinia. Y en este caso está exacerbado todo. La sensación, la percepción de estímulos táctiles y la percepción de estímulos dolorosos. ¿Ya? Entonces, podemos nosotros anotar en este caso en el registro de la valoración paciente con alodinia, tal vez, como un dato que nos esté interesando, porque después, obviamente, tenemos que hacer muchas más pruebas, ¿ya? Pero esta primera valoración con el algodón, que es para el tacto superficial, ya nosotros hemos sacado una conclusión que puede llevarnos a generar una hipótesis. Ahora, después de estimular con el algodón, ¿qué se sugiere utilizar? ¿Qué otro recurso técnico, qué otra herramienta Frío, kinésica se calor, quiere utilizar? ¿Perdón? frío, calor, ¿no? Antes del frío y calor. Es Mm, algo que tenemos en el martillo percutor. ¿Qué es? El, El el clavillo. cepillo, ¿no? El cepillo o la brocha. Perfecto. Misma secuencia, mismo protocolo. Paciente va a seguir con los ojos vendados y yo hago la valoración en sentido disto proximal o caudo craneal, caudo cefálico. Ya, hago la valoración. Si quiero, puedo iniciar en este caso en el segmento contralateral, en otra parte del cuerpo, o directamente a irme al área de valoración. Lo importante es que el paciente no genere una adaptación al estímulo o a los estímulos o a las zonas en las cuales yo estoy haciendo la evaluación, porque para mí también es importante determinar si el paciente reconoce la topografía de la zona que se está siendo estimulada. Antes de entrar con el cepillo, ¿qué pasaría si un paciente no reconoce la zona? Digamos que yo hago la valoración, zona anterior del muslo, y el paciente dice, sí siento algo, pero no sé dónde explicarlo, creo que es en la pierna, creo que es en mi abdomen, no estoy seguro. ¿Qué alteración cursa con este tipo de respuesta? ¿O qué terminología le pongo a este tipo de alteración? ¿Nadie se acuerda? Doc, ¿podría plantearlo de otra manera? Perdón, no entendí muy bien la pregunta. Doc, ¿podría plantearlo de otra manera? No le comprendí muy bien. Plantearlo de otra manera. A ver, cuando el paciente no reconoce el lugar en el cual se está haciendo la estimulación, ya sea dolorosa, ya sea térmica, ya sea táctil, el paciente no reconoce la zona. ¿Qué nombre se le pone a esa alteración? Agnosia. Agnosia. Las gnosias van en relación a lo que es la cognición, sistema somatoperceptivo a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y no están tan relacionadas con lo que es el sistema nervioso periférico. Cuando es algo que está relacionado a una zona en particular, tiene que utilizar el término topognosia, ¿ya? Gnosia, la gnosia también está en relación a lo que es el reconocimiento, pero sobre todo en el sistema nervioso central, no periférico, ¿bien? Entonces, cuando es una zona en particular del cuerpo, sería topognosia. Cuando es una alteración y el paciente no puede directamente reconocer, se le pone el prefijo distopognosia, ¿ya? Entonces, disopognosia es la dificultad para poder reconocer la localización exacta de un estímulo. Bien, entonces eso podría suceder con este paciente. Por eso es tan importante reconocer cada dato pequeño que el paciente nos dé. Digamos que no estamos en ese suceso. Digamos que el paciente incluso con el algodón ha sentido nada fuera de lugar, en un segmento y en el otro reconoce el roce con el algodón. Pasamos a lo siguiente, que sería la brocha. La brocha es un elemento más rugoso. Por lo cual, si el paciente tiene alteración de la sensibilidad, ya sea en términos de hiper o hipo, entonces la brocha nos sirve excelente para complementar la primera evaluación que hemos hecho con el algodón.
Entonces hacemos el roce. El paciente nos dice, sí, no siento ninguno, algo fuera, algo un poco más grueso, en la misma zona, sí, parte anterior de mi muslo, en el otro lado lo mismo, no hay absolutamente nada fuera de lugar. Perfecto. Pasamos al otro elemento. ¿Con qué otro elemento continuamos la valoración? La agujita. Perdón, dime Valeria nuevamente. La agujita, Doc. Antes de la aguja. El martillo productor. Antes de la aguja. Tenemos que pasar a valoración de la temperatura. Ahora sí, calor y frío. Calor, frío. ¿Qué utilizarían primero, frío o calor? Calor. Calor. ¿Por qué? No se olviden que todo tiene que ser basado, ¿verdad?, en lo que es la bibliografía, porque si no, después en la universidad nos revuelcan en una defensa de casos o en el mismo examen. Entonces, en este caso, ¿por qué primero calor y después frío? ¿O por qué primero frío y después calor? ¿Cuál tiene un poquito más de coherencia? Porque nosotros generamos calor, doctor. O sea, el cuerpo genera calor. Exacto. Ya, y eso hace de que nosotros primero tengamos que valorar el estímulo térmico con calor. O habrá otra razón más, tal vez. A ver, muchachos, ¿qué opinan? Ya, a ver, ya, les doy la respuesta para que no tengamos mucho corte en el avance. Lo indicado siempre es hacer primero con el frío y después con el calor. ¿Por qué? Si primero hacemos calor, después frío, el frío y la estimulación pueden hacer que después ya la estimulación netamente analgésica que vamos a buscar con la aguja sienta algún tipo de alteración en la percepción o genere ese tipo de alteración. Porque no se olviden que una zona que ha disminuido su temperatura también pierde la capacidad de poder reconocer a la perfección los estímulos táctiles y los estímulos dolorosos. Entonces, por eso siempre en cualquier tipo de investigación van a encontrar el hecho de que primero se hace con el frío para que antes de lo que es la valoración con el estímulo doloroso de la aguja, esté previamente el calor que no va a generar alteración en la percepción, ¿ya? Entonces, por eso se hace primero con frío. Entonces, ¿cómo hago con frío? A ver, explíqueme más o menos cómo sería el procedimiento para valorar con frío. ¿Qué utilizo y cómo lo utilizo? Puede ser con un tubo de ensayo, Doc. Bueno, con eso nos enseñan Ya, a podría ser mí. un tipo de ensayo, sí, muy bien, Un con tubo la de ensayo orilla, ya sea frío no nada, o ya, si con hielo, pero en ya, este caso tendría que ser cubierto con algún adipósito porque podemos dañar la piel, ya. tanto ya que no tenga sensibilidad y demás. Y se le hace igual unos roces de disto proximal. Perfecto, excelente, muy bien. Igual preguntando al paciente de forma comparativa o en otras regiones más. Y listo, el paciente tiene que enunciar qué es lo que percibe y dónde lo percibe. Digamos que no hay ninguna alteración, pasamos a lo siguiente, que es calor. Exactamente lo mismo con algo más caliente. Si no tenemos nada cercano, pueden ser nuestras manos calientes. Lo ideal sería que tenga un poco más de temperatura, o sea, una bolsa de agua caliente, una bolsa térmica, o algún otro elemento que no genere agresión térmica, pero que sí tenga un poco de elevación de la temperatura, podría ser útil, ya, misma valoración, disto proximal en esa misma secuencia, y bueno, paciente no tiene alteración, pasamos a lo último, que sería la aguja. La aguja ya tiene que generar una agresión, pero no tiene que romper el tejido superficial, ¿verdad? No tenemos que sangrar al paciente ni lesionarlo. Entonces tendría que ser una aguja de punta roma, ligeramente filosa, y que el paciente tenga que reconocer distintos puntos en los cuales igual vamos a hacer la valoración en el lado afectado, en el lado contralateral y listo. Terminamos el protocolo de valoración de la sensibilidad superficial. O sea, eso es lo que yo les pedía que ustedes hagan. Por eso les digo y les indico nuevamente, siempre hay una secuencia, un protocolo, cómo posicionar al paciente, cómo explicarle, cómo proceder con la valoración, qué preguntarle durante la valoración, después de la valoración, hacer la conclusión respectiva. O sea, pedirle que se cubra nuevamente si no vamos a hacer más valoraciones, acomodar al paciente en una posición cómoda, listo, si fuera solo una prueba, pero como generalmente usamos más pruebas, entonces tal vez el segmento tenga que seguir descubierto y demás, ¿no? Depende mucho de si estamos haciendo nuestro examen en un ECOE, en el examen de grado práctico, si estamos haciendo ya la interacción con un paciente real en una defensa de caso, es distinto.
pero el protocolo de valoración de la sensibilidad superficial es este. Entonces, clarísimo. En base a esto, nosotros ya sobre todo reconocemos si es que hay algún tipo de alteración de la sensibilidad superficial. Si no fuera el caso, podemos ir a valorar la sensibilidad profunda. ¿Cómo se valora la sensibilidad profunda? A ver, rapidito, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda cómo se valora sensibilidad profunda? Ahí también es donde podemos valorar lo que es la percepción. Nuestro paciente con en decúbito dorsal puede ser con los ojos cerrados, le levantamos la manito y le decimos que nos explique en qué posición está su brazo. Bien, esa es la valoración de la sensibilidad proprioceptiva, excelente, que es lo mismo que la sensibilidad profunda. Entonces, para esto valoramos elementos como la batiestesia, ¿verdad? ¿Qué será la batiestesia? ¿Qué será la esterognosia? ¿Qué será la topognosia? ¿Qué será mm, eh, la disecnesia? A ver, estos elementos son partes, algunos de la sensibilidad superficial, pero otros de la sensibilidad profunda, como por ejemplo la batiestesia. Es lo que nos mencionaba nuestra compañera, que tenemos que valorar la posición adecuada. Pero no solo es importante verificar la posición y que el paciente reconozca sin observar, sino también el movimiento que se va a hacer con diferentes segmentos anatómicos, para así darnos cuenta si el sistema somatoperceptivo en relación a la vía protopática está afectado o no. Generalmente, ¿en qué tipo de casos se afecta cuando el paciente tiene una alteración por un corte abrupto de la comunicación periférica, que sería en una neurotemesis o una axonotemesis? O en algún caso se afecta por la alteración del sistema nervioso central, áreas que controlan el desempeño motor, como el área 4, área 6 de Brodmann, o el área que codifica el planeamiento motor, que es el área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Entonces, en esos casos se va a ver una alteración de ese tipo. Si no es así, pues el paciente no tendría que tener ninguna alteración en la sensibilidad profunda. ¿Ya? Entonces, ya hemos valorado sensibilidad superficial, sensibilidad profunda. Excelente, estamos haciendo un protocolo adecuado de valoración para realmente reconocer cómo se da el dolor del paciente. Ahora, imagínense que el paciente sí tiene dolor. Y más aún, ya cuando estamos haciendo pruebas funcionales, estamos verificando que hay dolor tanto a la palpación más profunda y al movimiento. Tenemos que caracterizar de forma adecuada el dolor, ¿ya? Y la forma adecuada es poder reconocer la estructura que da lugar al dolor. Un dolor de tipo neurológico o nervioso, ¿qué tipo de sensación arroja? ¿Cómo el paciente lo manifiesta? Parestesia. Si fuera parestesia sería una especie de adormecimiento, ¿verdad? En cambio, cuando hay un dolor tipo neurológico, por ejemplo, en la compresión del nervio ciático, ¿cómo el paciente manifiesta el dolor? Con un espasmo muscular, Mm, más que todo. espasmo Y muscular es otra cosa. irradiado, doctor. Ya, en Mm, cuanto a características que se denominan de localización, podría ser irradiado. El dolor neurológico se irradia. Pero en cuanto a características de percepción respecto al origen del dolor, que es otra clasificación, sería un dolor de tipo eléctrico, tipo de descarga eléctrica. Es como cuando nos golpeamos el codo, ¿verdad? El olecranon, y por ahí justamente pasa el trayecto tanto del nervio mediano más superficial y del nervio cubital más profundo. Y se siente y parte del nervio radial en la región lateral, cercano al epicóndilo. Entonces nos golpeamos y se siente como una descarga eléctrica en toda la mano, ¿verdad? Entonces, ese tipo de dolor es de origen neurológico, tipo eléctrico. Cada uno de los tejidos que nosotros tenemos tiene una caracterización específica en cuanto a justamente el origen del dolor. Entonces, lo que ya les voy a pedir ahora, porque estamos a punto de terminar esta primera reunión, es que hagamos una actividad bastante sencilla, bastante simple, bastante básica, que es en relación a cómo se caracteriza el dolor según su origen, hablando de tejidos, o sea, dolor nervioso de ese tipo, dolor muscular de ese tipo, dolor capsular de ese tipo, dolor óseo de este tipo, ¿ya? Y de esta manera, ustedes suben esto a la plataforma, voy a habilitar justamente una pestaña para validar la actividad, la participación del día de hoy y la asistencia, como ustedes ya saben. Y ya la siguiente clase nos encargamos netamente de hacer el abordaje terapéutico en este tipo específico de alteraciones relacionadas con el dolor crónico. ¿Ya, muchachos? ¿Tienen alguna consulta, tal vez, o alguna pregunta antes de terminar la clase?
Doctor, ¿podría repetir la tarea, por favor? Ya. Es una actividad en este momento en particular, en este horario de clases, bastante corta es la tarea, por eso estamos dando el tiempo hasta que reste nuestras clases, hasta las 5:10. Tenemos media hora, para lo cual ustedes tienen que clasificar el dolor según su origen, según el tejido que genere el origen del dolor, buscando cómo es la característica de un dolor muscular, neurológico, por ejemplo, óseo, capsular, ligamentario, aponeurótico. Entonces, ustedes vean eso en una tablita, pueden sacarle fotografía ustedes a su trabajo manual, pueden hacerlo en su celular, en su computadora, como ustedes vean conveniente, y eso me lo suben por favor a la plataforma, en la pestaña que voy a habilitar ahora. Doc, ¿puede ser conceptos básicos o quiere que lo Solo la explayemos? clasificación, solo la clasificación respectiva, sin redactar conceptos. Ya, doctor. Listo, pues, muchachos. Entonces, como ya está terminado esto, termino de grabar la clase, la subo a la plataforma y habilito también la pestaña para que puedan subir estas actividades. Tenemos hasta las 5:10, por si acaso, chicos, para subirla. Voy a poner máximo hasta las 6 de la tarde por si algún estudiante tiene problemas con su conexión y demás. Y si hubiera otra razón por la cual no puedan subir, pues comuníquense conmigo de manera interna. Bien, entonces eso es todo por el día de hoy, muchachos. Suban la tarea, háganme cualquier tipo de consulta en el WhatsApp, va a estar habilitado todavía. Y si no hay nada, pues directamente nos vemos el día viernes a la misma hora. Doc, una pregunta. Dime, Leti. En el caso de un paciente hemipléjico, ¿qué tipo de sensibilidad más tendría? ¿Superficial o profunda? Alteraciones en los dos, más aún si está en un estadio flácido o un estadio espástico, va a tener las dos. En uno va a tener hiper en el espástico y en el flácido va a tener hipo, todo hipo. En el espástico, todo hiper. Ah, ok, gracias. Listo, Leticia. Muy bien, muchachos, ya se ha terminado la reunión. Nos vemos. Cualquier cosa en el WhatsApp. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.